ya está listo para compartir una palabra linda y una palabra especial en la mañana de hoy. Mi buen amigo, mi hermano, óigame, un querido compañero de milicia que yo sé que siempre viene con una palabra buena para todos nosotros en esta sección que es cómo trabajar con los desafíos y cómo trabajar tú sabes, con el ambiente de la iglesia en términos de todo lo que es el manejo de los conflictos, tú sabes, y toda la cosa. El pastor Joel Torres. En esta mañana le damos la bienvenida, pastor. Qué bueno que está con nosotros. Ahí está, quítale el mute, pastor. Ahora, ya está. Dios les bendiga de manera especial y gozándome con esa palabra del pastor Semidey, donde nos dice, hermanos, unas palabras contundentes. Él como capitán, como omnisciente, poderoso, el Dios de los cielos, yo estaré con vosotros. Así es. El fin del mundo. Amén. Nos gozamos y es un privilegio estar a través de estas plataformas. Saludos a cada pastor, a cada pastora. ¿Verdad? En Panamá, como estoy oyendo, en otros países hermanos. Chile también, pastor, están por allí. Amén. Allá en el sur, qué bueno. En Chile, nuestros hermanos chilenos. Y sobre todo también aquí en Puerto Rico. Y saludos a ti, Pastor Semidey. Dios les bendiga especial. Bueno, el tema de hoy no es un tema muy lindo, porque es un tema bien difícil de hablar y es un conflicto que nace muchas veces y que muchas veces a nadie se puede imaginar cómo nace este conflicto en lo humano, porque nace aún de un equipo de unidad escogido. Nace de un principio donde nació primero una admiración, una estima, una unidad de cuerpo ministerial, de un equipo llamado para apacentar juntos. Y es el conflicto que a veces surge entre este joven o esta joven que Dios está llamando al ministerio y es escogido o para ser líder de jóvenes o para pastorear jóvenes o para ayudar y ser mano derecha. Yo quiero usar la porción de capítulo 19 de Primera de Samuel, donde Saúl procura matar a David. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Hermanos, este conflicto es un conflicto que muchos a veces se resisten a creer porque nace de alguien que tiene de la mano a uno que está y que lo tiene como mano derecha, como apoyo. Una vez Saúl escuchó cómo el pueblo dijo: Saúl mató a sus miles y David sus 10,000. Nace de momento, y aquí está el peligro de un pensamiento que fue sembrado en el corazón. Y siervos y siervas que nos estamos escuchando esta plataforma, es importante orar todos los días, que nunca nos salga y nazca algo en el corazón sobre una oveja difícil o alguien que haya dicho un comentario. Es importante que todos los días nosotros nos presentemos ante Dios. Señor, que mi corazón no albergue nada. Señor, que mi corazón no guarde nada, porque créame, soy de carne y hueso. Y de este pensamiento nace un sentimiento que es, hermano, infernal. El celo, la envidia, es infernal. Es un veneno del espíritu y nace poco a poco. Ahora,
el que te estimaba y te apreciaba, es el que anhela y el que quería compartir el ministerio y te escogió de como su mano derecha, ahora desea de ti lo malo y lo peor. Y esto, hermanos, es una guerra fría, lo que se vive en una persecución pastoral o de liderato, porque surge usando el mismo altar, usando el poder sutil del abuso espiritual en indirectas, y se van viendo unos detalles. Y muchas veces las más grandes persecuciones comienzan desde las más grandes uniones dentro de una iglesia. Así mismo es. Una parte, el victimario, en todo momento lo que tiene es el pensamiento de lealtad, de unidad y de seguir y trabajar para Dios. No busca gloria. Lo que hace es trabajar en amor y humildad, pero eso es más veneno para el que persigue y el que ataca. Hay un síndrome, yo le llamo el síndrome del cucubano y el cocodrilo. El cocodrilo es dueño de la laguna, del pantano, y hace lo que quiere. Inmenso, una mordedura grande, temible. Y el cucubano lo único que hace es volar, come de sus pequeños insectos, y de momento ve que el cocodrilo lo que hace es perseguir y perseguir al cucubano y perseguirlo. Y él, ¿pero por qué? Mírame a mí que diminuto, yo nunca llegaré a eso. Y llega el momento en que el cocodrilo le dice, es que me molesta tu luz, me perturba tu luz. Hermanos, ese síndrome nace a veces en muchos púlpitos. Posiblemente nos esté escuchando un líder que ha venido desde esa plataforma difícil de dolor. Y desde el mismo altar, desde la oficina pastoral, se da ahora una persecución silenciosa, maquiavélica y sin precedentes, porque el victimario sabe que su crucificador está a su lado, sabe que esa fiera, cual Salmo 23 escribió David, tú aderezas mesa, tú preparas la mesa, porque quien está aún frente a mí en la mesa es mi crucificador. Eso es lo que David está diciendo sobre Saúl el perseguidor, que en ese momento es la fiera, al que admiraba y respetaba. Ahora Saúl se ha volcado con todo, y solo los pocos de Jonatán, como los Jonatán saben, siempre hay gente que sabe lo que está aconteciendo y a veces se convierten o en aliados o en personas silenciosas que con su silencio y su inacción patrocinan el atropello. Estiman y les da dolor lo que está pasando, Pastor Semidey, pero no hacen nada. Y a veces hay que orar y hay que actuar. La oración y el Espíritu Santo nos llevan a actuar, porque a veces en el silencio patrocinamos. Ese joven pastor, saben que lo está pasando difícil. Ese joven pastor con llamado y trabajando de manera incondicional en la obra de Dios. Y que para su líder la palabra honor y verdad. Hermanos, entienda por qué David en todo momento veía a Saúl como el ungido de Jehová. Era la lealtad y el respeto que había a él por ser el rey. Llamaba el ungido, claro. Ya Saúl había caído de la gracia de Dios. No por David, por él mismo. Saúl se colgó en todas sus asignaciones. No cumplió. El pueblo quería rey. Tengan rey. Ya Dios estaba levantando un escogido, a uno que olía a ovejas. Esto sucede en muchas iglesias silenciosamente. Esta joven líder
o este matrimonio de jóvenes que Dios está levantando y nace una persecución de quienes menos la gente se imagina. Todo porque dejó sembrar una semilla, porque ahora se va pensando, y aquí vienen las preguntas donde el enemigo se cuela. Esta iglesia es mía. Nadie me va a quitar esto. ¿Quién es este que está subiendo? Son preguntas y pensamientos que nacen y que lo van divagando poco a poco en indirectas, y la gente los ve y la congregación va viendo unos cambios, hablando por indirectas, y la gente, porque siempre hay una audiencia que no sabe nada. ¿Qué le pasa al pastor? ¿Está bien el pastor? Y nadie sabe que ha venido una persecución, hermanos, tormentosa. Ahora este líder tiene un problema grande. ¿Cómo puedo sacar a este que lo estima la congregación? Es amado por la congregación. ¿Cómo puedo y de qué forma desacreditarlo y dañar su imagen o testimonio? Hermanos, cuando el enemigo ya ha tomado parte, créanme, desde un púlpito intocable o infalible, surge muchas veces en muchas iglesias. Hay unos líderes trasquilados que todavía guardan honor y silencio. Porque el celo, hermanos, porque la envidia, la obra es del Señor. Correcto. Y a ese líder joven no está pensando en quedarse con el poder. Lo que está haciendo es trabajar en amor a su líder y honrando a Dios, porque nace del corazón puro, porque este muchacho tiene algo, hermanos, y se llama cuando alguien tiene la gracia de Dios. Posiblemente, hermanos, usted conozca, pastor, lo esté orientando a un líder trasquilado que vino de una congregación así y que guarda todavía un silencio que nadie sabe. Estos David, hermanos, siempre un David va a ser probado por un Saúl que lo quiere muerto. Hermanos, el evangelio continúa. El evangelio no se detuvo con Abraham. El evangelio no se detuvo, hermanos. Ya Dios tenía un Isaac. Ya Dios tenía después de Isaac a un Jacob. Un faraón. Dios escogió a un José. El evangelio va de gloria en gloria. Pero esa palabra no la internalizan personas que se creen indispensables y que ya sus mismas facultades muchas veces están menguando y que el cuerpo va declinando, y Dios te está diciendo, estoy preparando a uno. Pero cuando se da la realidad, hermanos, no quieren ceder. Muchas veces lo difícil en muchos líderes es que entienden que el trono es de ellos o de sus sucesores. Y el pastorado no se hereda. El pastorado es un llamado de Dios y Él escoge a quién va a poner en la obra. Hermano, esto es difícil hablarlo, pero estos son, hermano, historias de ultratumba que muchas veces no salen a la luz todavía por lealtad. Porque llega el momento en que el fallo de esa víctima es hasta mentir. Pastor, bien. Perdóname que te interrumpa. Ciertamente no he querido interrumpirte porque lo que estás lanzando, no hay duda alguna que es poderoso, lo que estás compartiendo en esta mañana. Y no tan solo poderoso, sino que las herramientas que tú has dado en otros programas son herramientas que ayudan al pastor a trabajar con los desafíos dentro de los conflictos de la iglesia. Pero esta mañana es una mañana que ahora hay que trabajar con el conflicto pastoral. Es con el conflicto del corazón del pastor, de la pastora. Y me parece que lo que tú estás presentando, Pastor Joel Torres, en esta mañana nos lanza un tremendo desafío a todos los que nos están escuchando, pastores y pastoras. Es un desafío interesante y poderoso. Es a que ciertamente nosotros
mantengamos nuestros corazones limpios y que ciertamente nosotros podamos tener dureza en nuestro carácter y en nuestro propio yo. Si hay algo que yo con los años he aprendido, Pastor Joel Torres, es que Dios puede llamar, en este caso, mientras en nuestra experiencia pastoral, nosotros hemos aprendido que Dios puede darle bendición a todo el mundo y bendecir a todo el mundo, pero al final del día, quien Dios llamó para ser el pastor de la iglesia fue al que está puesto allí, y mientras esté allí, tú gozarás, pastor y pastora, de la gracia de Dios. No tienes por qué tener miedo si otros están brillando. Si otros brillan, no hay ningún problema. Todo lo contrario, vamos a ayudarlos, vamos a fortalecer sus ministerios, vamos a apoyarlos para que sigan creciendo, vamos a mentorizarlos sin miedo ninguno. Muchas veces, Pastor Joel Torres, este tipo de conducta que usted nos está presentando surge desde situaciones que ya previamente muchos pastores y pastoras han vivido, y si no las han vivido, les han traído como cuentos de camino, y están viviendo con una pelce, entonces con una pelce de que me puedan quitar el trono o quitar el ministerio. Y yo tengo que decirte que al final del día, lo mal quita uno luce. Dios te puso allí, no hay por qué tener miedo que alguien me pueda a mí quitar el ministerio si está brillando una persona, porque al final del día, a mí quien me llamó fue Dios, y a ti quien te llamó fue Dios. La gracia de Dios está sobre a quien Dios llamó, y no tenemos por qué tener miedo. Y a veces esa falta de ese carácter, Pastor Joel Torres, provoca exactamente lo que usted acaba de decir, que cuando vemos a alguien brillando, nadie puede brillar más que yo. Nadie puede hacer ninguna otra cosa más que yo, porque yo soy el ungido. Porque como yo soy el ungido, todo el mundo tiene que estar por debajo de mí. Nadie puede dar la clase mejor que yo. Nadie puede predicar mejor que yo, porque yo soy el ungido. Y si alguien lo hace mejor que yo, rápidamente levantamos una bandera. Esto no me gusta porque me puede quitar el ministerio. Tranquilo. Si es que Dios te llamó fue a ti, o tranquila. Tú eres la llamada y el llamado de Dios. Me parece que lo que estás presentando, pastor, en esta mañana, es retante. Sólida, hermanos, la palabra. Y muchas veces ven a estos jóvenes como amenaza. Pastores, esto lo que va a ver es más grande aún su figura como hombre llamado de Dios en formar líderes. Mi satisfacción más grande cuando un viernes, organizando aquel culto de jóvenes, me senté en medio de la congregación, veía a los de la adoración preparándose, hicieron la rueda en el altar, vi al del sonido preparando, vi al de la pantalla preparando todo, vi a los de la puerta esperando a recibir los jóvenes, vi cómo se organizaban las sillas, hermano, y me entró de momento aquel sentimiento y empecé a llorar. Y sentí aquella voz en el corazón que me dijo: ya, Joel, has cumplido como pastor de jóvenes. Prepáralos. Te llevo a otro lugar. Y mi satisfacción más grande fue que con el tiempo Dios puso de pastor de jóvenes. Fue a uno de mis alumnos, Tito Radamés. Y Dios lo estaba usando, hermanos, con poder y gracia, igual y mejor que yo. Porque el evangelio va de gloria en gloria. A Dios, así es. De mejor en mejor. Y lo pude mentorizar y ayudar y aconsejar. Y ya estaba ganándose en gracia. Claro, el Señor se lo llevó para Texas. Pero mi anhelo fue que quien me sustituyó fue un niño que vino a la iglesia en bermudas, en pantalones de surfing, que de 15 palabras, 3 eran malas. Y Dios lo llamó. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Yo no sé qué tiempo me queda. 2 minutos, pastor. ¿Cuánto? 2 minutos. Amén. Hermanos, miren, llega la fase donde como hay más lealtad de la víctima y más honor, ¿qué hace esto? La segunda fase. Este líder, en vez de ceder, porque la esperanza del victimario es que va a haber un cambio. Esto va a cambiar, no ha pasado nada. Hablé del mentir, porque sabiendo en lealtad, muchas veces estos líderes llamados que son víctimas se miente en que todo está bien. No ha pasado nada. Él es el siervo de Dios. Pero ¿qué hace? Esto crea una fase que hablaremos el martes que viene, si el Señor lo permite, donde ahora comienza el corazón de Faraón más endurecido a trabajar. Óigame, esta mañana, sin lugar a dudas, es una mañana de reflexión. No sé ustedes, pero me parece que sí, Dios nos está hablando de manera intensa. Mira, pastor, te voy a dar un testimonio en este minuto que me queda. Yo recuerdo nosotros apenas comenzando en nuestro ministerio hace muchos años, ya casi 20 años. Y yo recuerdo que en un momento dado, ¿verdad? Yo apenas un pastor joven, me llevaron a una iglesia donde la mayoría, el 80% de la iglesia, 90% eran personas que doblegaban mi edad cuando yo llegué a pastorear. Una iglesia de adultos. Y yo apenas un muchacho. Y yo recuerdo que en un momento dado, en una predicación, en un momento dado, yo dije, aquí el pastor soy yo. Y aquí se va a hacer lo que yo diga. Porque el pastor aquí soy yo. Cuando yo dije eso, el tiempo me enseñó y me dijo, el tiempo y el Espíritu Santo me enseñó y me dijo, pero ¿por qué tuviste que decir eso? Si cuando uno tiene que reclamar la autoridad, es que ya la perdió. O sea, el carácter de un pastor, de una pastora es que yo no tengo que reclamar lo que ya yo sé que yo soy en Cristo. Si Dios me llamó, yo no tengo que hacer un reclamo de nada. La gracia de Dios está conmigo y Dios va a cuidar y apoyar esa gesta pastoral. Y Dios la va a bendecir. Y Dios, en los planes y en los proyectos que uno haga, Dios establecerá su reino y Dios moverá su poder. Pero pastor y pastora, tranquilo, tranquilo, tranquila, tengan paz, que ese carácter nuestro en Cristo esté centrado, porque si no, lo que va a pasar es que lo vamos a convertir en un Saúl. Y la segunda parte la vamos a tener el próximo martes, porque el próximo episodio con Pastor Joel Torres va a ser que el otro paso es que endurecemos nuestro corazón y endurecemos nuestro trabajo y se forma tremendo revolú. Y ahí viene lo que se llama el turbión. Ay, múltiples cosas que vienen a la vez. Y sufre la iglesia. Mira, el pastor Yamil Torres nos dice, wow, hace muchos años sufrí de eso. Doy gracias a Dios que mantuve mi mirada en él y a su tiempo me sacó de la iglesia y me sanó. Por eso es que ahora siempre digo que no sé qué pastor seré, pero sí como no seré. Es interesante porque él dice, yo no sé qué pastor yo voy a hacer, cómo voy a, pero sí sé lo que no voy a hacer como pastor, que fue lo que hicieron con él. Gloria a Dios. Excelente, excelente, pastor Yamil. Wow. Excelente. Wow. Pastor Joel Torres, tremenda palabra esta mañana, reflexiva por demás, Pero pastor, ¿cómo la gente puede conocer de ti, de tu ministerio? Tremenda palabra, pastor. A través de la Iglesia Cristiana Adviento por Facebook y al número de celular personal, área code 787-234-5791. Siempre a las órdenes. Y gracias pastor, por la oportunidad. No, gracias a ti, hermano mío. Un abrazo. Sabes que te amamos y de verdad que Dios te ha usado en esta mañana, como siempre te usa, para hacernos reflexionar.
de cosas A él tan la gloria, poderosas. a él la honra. Amén. Gracias, pastor y doctor Joel Torres. Nos dice Zulma de Rivera, tremenda y poderosa reflexión. Gloria a Qué Dios. lindo que se puede hablar de este tema con amor, como lo hace el pastor Joel. Amén. Lindo, hermano. El Señor nos ha bendecido contigo, brother. La paz del Señor, un abrazo, que tengas un excelente día. Igual a ustedes. Dios les bendiga de nuevo. Aleluya. Óigame, qué tremendo.